¿Y si te dijera que la Biblia contiene principios tan poderosos que pueden transformar por completo tu economía, tus ingresos y tu legado financiero? Mientras el mundo busca respuestas en gurús, fórmulas mágicas y atajos dudosos, Dios ya dejó en su palabra los pasos para vivir en abundancia con propósito. Lo que falta no es promesa, sino comprensión. Muchos creen que tener fe es suficiente para prosperar, pero la verdad es que la fe sin sabiduría práctica es como un motor sin combustible, potente, pero inmóvil. Dios no solo quiere que confíes en Él, sino que actúes con estrategia, excelencia y visión eterna. Porque el reino no se edifica con emoción momentánea, sino con fundamentos sólidos. Este video no es uno más. Aquí te revelaré los 5 principios bíblicos más poderosos que personalmente usé para multiplicar mis ingresos y obtener resultados reales. Son principios que aprendí con lágrimas, errores y revelación divina. Si los aplicas, verás la diferencia. Quédate hasta el final. El último principio desató en mi vida una temporada de aceleración sobrenatural. Si al terminar quieres profundizar más, te dejaré una playlist especial con contenido sobre negocios, finanzas y sabiduría espiritual. Ahora sí, comencemos por la raíz del problema, porque antes de prosperar, debemos identificar qué sabotea nuestra bendición. Cuando inicié mi camino de fe, pensaba que con orar y ser fiel en la iglesia, todo se alinearía solo. Pero la realidad fue otra. Las cuentas no cerraban, las deudas crecían, y el cansancio mental me robaba el sueño. Entonces me pregunté, ¿por qué si amo a Dios no avanzo financieramente? La respuesta fue un choque. Tener fe no es igual a tener dirección. Proverbios 4:7 dice claramente, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Me di cuenta que vivía en emoción espiritual, pero sin estrategia práctica. El reino de Dios no opera solo con intención, sino con revelación aplicada. Puedes tener el corazón correcto, pero sin conocer los principios que gobiernan las finanzas del cielo, vivirás por debajo de tu potencial. La fe es el puente, pero la sabiduría es el mapa. Sin ambos es imposible avanzar con firmeza. Uno de mis errores fue depender de una sola fuente de ingresos, creyendo que si era fiel en el trabajo o emprendimiento, Dios bendeciría eso. Pero Dios no se limita a un canal, bendice al que camina sobre las aguas, no al que espera en la orilla. También caí en la trampa de la comparación, veía a otros prosperar y pensaba que lo mío estaba mal. Pero el problema no era mi llamado, sino mi falta de preparación. Dios no prometió que todo sería automático, sino que multiplicaría lo que se siembra con intención, orden y fe. Lo más triste es que por años culpé a Dios por mi escasez, cuando Él siempre estuvo ahí. Yo era quien no buscaba su consejo, y cuando lo hice, todo empezó a cambiar. No de un día para otro, pero cada pequeño paso en obediencia corrigió mi rumbo. Así entendí que lo que sabotea la prosperidad no es el enemigo, sino la desalineación con los principios que ya están en la palabra. Ese despertar me llevó a aplicar el primer principio que transformó mi economía de manera radical, permitiéndome ver resultados reales y duraderos, la excelencia. A lo largo de mi vida, aprendí de la manera más dura que Dios no bendice lo hecho a medias. Muchos, yo incluido, hemos pedido abundantemente, pero al mismo tiempo hemos ofrecido lo mínimo, lo superficial, lo que se puede hacer sin esfuerzo. Queremos resultados extraordinarios, pero no estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros. Y esta contradicción, este deseo de prosperar, a veces se ve limitado porque no estamos ofreciendo lo mejor. La verdad es que Dios nos llama a un estándar mucho más alto, un nivel que va más allá de lo superficial, del mínimo esfuerzo, y nos desafía a no conformarnos con lo poco, sino a elevar nuestras expectativas, nuestras acciones, nuestra dedicación y, sobre todo, nuestras motivaciones. Como nos enseña la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23 de la mañana. Este versículo fue como una revelación. Al principio, leí este versículo y pensaba que era algo bonito, pero cuando empecé a entender su verdadero significado, fue como un abrir de ojos que transformó todo. La excelencia no es simplemente un nivel de perfección en un sentido humano, sino de dar lo mejor con lo que tienes hoy,
en el momento presente, con los recursos disponibles. La excelencia no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, de ser lo mejor que puedas ser con lo que tienes ahora. Y esa fue una de las lecciones más poderosas que aprendí en mi vida. Al principio, pensé que la excelencia era algo inalcanzable, algo reservado para los más talentosos, los que ya tienen todos los recursos. Pero, al contrario, la excelencia es algo que se puede practicar en cualquier momento, con cualquier recurso. Y esto cambió mi enfoque por completo. Comencé a ver que Dios no mide nuestro trabajo en términos de éxito mundano o reconocimiento, sino en el corazón con el que lo hacemos. ¿Lo estamos haciendo para Él o lo estamos haciendo para impresionar a los demás? Esa pregunta me persiguió por mucho tiempo. Una de las lecciones más poderosas que recibí sobre la excelencia la descubrí al ver el documental sobre cómo se creó la película Toy Story. Este proyecto fue titánico, una auténtica revolución en la industria cinematográfica, pero lo que realmente me impactó no fue solo la impresionante animación, ni los efectos visuales. Lo que realmente me tocó fue la dedicación que se puso en cada detalle. Cada personaje, cada sonido, cada movimiento fue cuidadosamente planeado, probado, ajustado y perfeccionado. La película fue un trabajo arduo, no hecho a la ligera ni con prisa, sino un trabajo que puso alma, corazón y esfuerzo en cada detalle. Lo que parecía magia en la pantalla fue el resultado de un trabajo meticuloso y, sobre todo, excelente. Lo que impacta generaciones no nace del apuro, no se hace en el caos, se hace en el esmero, en el esfuerzo consciente de hacer todo lo mejor posible. Las grandes obras no se hacen en un abrir y cerrar de ojos. No nacen de un enfoque superficial o apresurado, sino de un propósito profundo que se refleja en la calidad de cada acción que tomamos. Dios me confrontó profundamente con una pregunta: ¿estás construyendo tus proyectos para mí o para impresionar a los hombres? Esta fue una pregunta directa al corazón. Durante mucho tiempo, sin darme cuenta, inconscientemente busqué la validación y el aplauso de las personas. Quería que mi esfuerzo se notara, que los demás vieran lo que estaba haciendo y me dieran su aprobación. Pero Dios me mostró algo mucho más importante. No importa cuánto esfuerzo pongas si no lo haces con la motivación correcta, si no lo haces para honrarlo a Él y para cumplir un propósito más grande que el simple reconocimiento humano. Dios no bendice lo superficial. Él no bendice lo que es solo para impresionar, lo que tiene una fachada de perfección sin autenticidad. Dios bendice lo auténtico, lo genuino, lo que nace de un corazón sincero, lo que se hace con integridad y con la firme intención de honrar su nombre en todo lo que hacemos. Esa revelación me cambió por completo. Me di cuenta de que la excelencia no es el camino hacia la perfección, no se trata de alcanzar un estándar humano que siempre está más allá de nuestro alcance. La verdadera excelencia es dar lo mejor que puedes dar, con lo que tienes ahora, en el momento presente. Y fue en ese momento cuando comencé a aplicar la excelencia en todos mis proyectos, incluso los más pequeños, aquellos que parecían insignificantes a los ojos del mundo. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de dedicación, de entregar lo mejor con lo que tienes, de no conformarte con lo fácil, lo rápido o lo superficial. Mis proyectos no fueron perfectos, pero estaban llenos de corazón, de esfuerzo, de oración y de visión. Cada mensaje que compartía, cada producto que creaba, cada diseño que hacía, llevaba consigo la oración, la fe y el propósito de honrar a Dios. Y aunque el mundo no siempre pueda comprender mi fe, siempre respeta la excelencia. La dedicación y la calidad siempre llamarán la atención, aunque no todos la comprendan de inmediato. Aquí te dejo un secreto que me costó entender. Muchos negocios cristianos fracasan porque no reflejan a Cristo en su trabajo. No basta con poner un versículo en el logo o una cita bíblica en las redes sociales. La verdadera excelencia se construye con integridad, con visión y con una perspectiva eterna. La Biblia no es solo un libro para predicar en la iglesia, es un manual práctico para prosperar en todas las áreas de la vida, incluyendo los negocios, las finanzas y la administración personal. Dios no nos llamó a vivir con mediocridad, ni mucho menos a construir algo que no refleje su grandeza y propósito. Cada acción que tomamos, cada paso que damos en nuestro camino debe estar impregnado de la excelencia divina.
Esta excelencia no siempre será reconocida por el mundo, pero será honrada por Dios. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la prosperidad verdadera, a la que Dios nos tiene destinado, y a un legado que perdura. Es por eso que es tan crucial tener este enfoque en nuestra vida. Dios honra nuestro trabajo cuando lo hacemos con un corazón dispuesto a servirle a Él en todo lo que hacemos. La excelencia no es solo una herramienta para conseguir éxito, es una forma de honrar a Dios, demostrar que todo lo que hacemos es para su gloria. Es el camino hacia una prosperidad verdadera, esa que no se mide solo por lo material, sino por el impacto que dejamos en los demás y en la eternidad. El segundo principio que transformó mi vida y economía es la mayordomía, administrar antes de pedir más. Este principio es fundamental, pero con demasiada frecuencia, lo pasamos por alto, sin comprender su verdadera importancia. En nuestras oraciones, pedimos a Dios mayores ingresos, deseamos más recursos, más bendiciones, pero no siempre somos buenos administradores de lo que ya tenemos. Pedimos una cosecha sin haber sembrado correctamente, y a veces pedimos más herramientas sin utilizar de manera eficaz las que ya poseemos. La realidad es que Dios no multiplica lo que no se cuida, lo que no se valora, lo que no ha sido administrado correctamente. La mayordomía, sin embargo, no solo se refiere a la gestión del dinero, sino también al cuidado y respeto por cada recurso que Dios nos ha confiado. En Lucas 4:10 de la tarde, Jesús nos deja un recordatorio poderoso. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Este versículo es un desafío directo a nuestra vida, nos invita a ser fieles en lo que tenemos antes de pedir más. ¿Cómo podemos esperar recibir mucho si no somos capaces de gestionar bien lo poco que tenemos? La administración sabia no es algo que solo se aplique a grandes riquezas, sino a todo lo que Dios pone en nuestras manos, sin importar cuán pequeño o grande sea. Es un principio de fidelidad, de responsabilidad, y sobre todo, de acción sabia. La multiplicación de Dios no comienza con la abundancia, sino con la fidelidad. La abundancia no es un regalo que llega por arte de magia, sino que es el resultado de una administración sabia, de una gestión responsable y de un corazón dispuesto a cuidar lo que ya se tiene, sin esperar que lo nuevo llegue sin esfuerzo. Dios no bendice lo que no cuidamos. Cuando cuidas cada recurso que Dios te ha dado, desde tus finanzas hasta tu tiempo, estás enviando un mensaje claro al cielo: Señor, puedo manejar más. Estoy dispuesto a ser fiel con lo que me has dado. Ayúdame a ser un buen mayordomo. Es entonces cuando Dios responde a esa fidelidad, porque Él busca mayordomos, no consumidores. Los consumidores solo piensan en lo que pueden recibir, los mayordomos piensan en lo que pueden administrar, en cómo pueden usar lo que tienen para cumplir con el propósito de Dios. No se trata de acumular, sino de gestionar con sabiduría. A menudo, el problema no es que nos falte dinero, sino que nos falta orden y sabiduría en cómo manejamos lo que tenemos. Hay personas con ingresos que podrían parecer suficientes, pero aún así viven en escasez. ¿Por qué? Porque gastan impulsivamente, sin planificar, sin propósito, sin visión. Se endeudan, no ahorran, y cuando llega el final del mes, no hay paz financiera. Eso no es el diseño divino para nuestras vidas. Dios no quiere que vivamos preocupados por el dinero, ni que nos sintamos ansiosos por lo que no tenemos. Él quiere que vivamos con paz y confianza, sabiendo que todo lo que necesitamos ya está en sus manos y Él proveerá. Pero esa provisión se activa cuando somos fieles en administrar bien lo que ya tenemos. Este principio de la mayordomía no es solo una práctica financiera, sino una disciplina espiritual. Dios nos enseña a ser mayordomos de todos nuestros recursos, no solo de lo material, sino también de nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra energía. Cada día es un regalo de Dios, y cómo gestionamos cada uno de estos recursos determina la dirección de nuestra vida. La mayordomía implica vivir con propósito y visión. Es mucho más que simplemente ahorrar o gastar menos. Se trata de administrar con sabiduría todo lo que hemos recibido, alineado con la voluntad de Dios. No se trata solo de cuánto ahorras, sino de cómo lo ahorras, de cómo te preparas para el futuro, de cómo decides usar cada centavo y cada minuto con el fin de honrar a Dios.
Un claro ejemplo de mayordomía en las Escrituras es la vida de José en Egipto. José fue bendecido, pero no solo por soñar, no solo por tener visión, sino por saber administrar sabiamente en tiempos de abundancia. Durante los años de prosperidad, José organizó, planificó y previó. No solo almacenó grano, sino que preparó el futuro para enfrentar la crisis que vendría. José no dejó las cosas al azar, se adelantó a la escasez y organizó los recursos con inteligencia divina. Gracias a su sabiduría y diligencia, Egipto prosperó mientras otras naciones se hundían en la escasez. La administración sabia no solo asegura la abundancia, sino que nos prepara para tiempos difíciles. La mayordomía nos enseña a ser sabios y previsores, a ver más allá del presente. La administración no es un principio que pertenece solo a tiempos pasados, es un principio profético, que sigue vigente hoy. Dios quiere que seamos mayordomos de todo lo que tenemos, no solo de lo material, sino también de nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestras oportunidades. Es importante preguntarnos a nosotros mismos: ¿he hecho un presupuesto este mes? ¿He orado sobre mis gastos, mis inversiones, mis decisiones financieras? La administración no es solo para grandes empresas o para emprendedores. Es una práctica para todos los que buscan ser sabios en su vida diaria. Cada gasto refleja nuestras prioridades, cada inversión muestra nuestra visión de futuro. La pregunta crucial es: ¿está Dios en esas decisiones? Si Dios no está involucrado en tus decisiones financieras, en tu planificación o en tu presupuesto, ¿cómo esperas ver su mano multiplicando lo que tienes? En mi vida personal, tuve que aprender algo muy valioso. Muchas veces no se trata de pedir más, sino de aprender a ser fiel con lo poco que ya tengo. Cuando me di cuenta de que el orden y la fidelidad con lo que ya poseía era lo que activaría la bendición de Dios, comencé a aplicar este principio con más intencionalidad. Si estamos luchando con deudas, ansiedad financiera o una sensación de confusión respecto a nuestras decisiones económicas, es hora de poner en orden nuestra administración. A veces no es una cuestión de tener más, sino de administrar con sabiduría lo que ya hemos recibido. Te invito a reflexionar profundamente sobre este principio. Si estás enfrentando dificultades económicas o sientes que el dinero nunca alcanza, tal vez no se trate solo de lo que no tienes, sino de cómo lo manejas. Es hora de ordenar tus finanzas, de revisar tu presupuesto, de hacer un plan. Incluso si es pequeño, empieza a ahorrar, empieza a orar sobre cada decisión que tomes. La mayordomía es la llave que abre tesoros más grandes, porque Dios ve tu fidelidad en lo pequeño y decide bendecirte con mucho más cuando te considera un buen mayordomo. Si estás pasando por una situación difícil y no sabes por dónde empezar, no estás solo en este proceso. Te invito a dejar tu pedido de oración en los comentarios. Oramos contigo y por ti. Somos una comunidad, y la fe compartida es una fe multiplicada. No importa cuán difícil sea tu situación, recuerda que Dios no te dará más si no confía en cómo usas lo que tienes ahora. La mayordomía comienza con lo que ya está en tus manos, no con lo que deseas obtener en el futuro. Recuerda siempre, cuando ordenas tus finanzas, incluso con poco, activas una promesa mayor. La mayordomía no es solo un principio financiero, es un principio espiritual. Al ordenar todo lo que Dios te ha dado, pones tu confianza en Él. Y cuando eres fiel con lo poco, Él promete multiplicarlo mucho. Es un acto de fe, obediencia y confianza en que Dios es el proveedor de todo. Si estás listo para aplicar este principio, te animo a comenzar hoy mismo. Haz un presupuesto, haz una lista de tus prioridades financieras y empieza a actuar con propósito. No tienes que esperar a tener más para empezar. La fidelidad en lo poco abrirá las puertas para lo mucho. El tercer principio que transformó mi vida y mi enfoque en el trabajo es la excelencia práctica. Haz todo como para Dios. La excelencia no es perfección ni la ausencia de errores, sino el acto de dar lo mejor con lo que tienes, donde estés, con los recursos que posees y con lo que sabes en el presente. La excelencia práctica es una forma de vivir y trabajar que se distingue no por ser perfecta, sino por su dedicación y por el esfuerzo consciente de siempre mejorar, aprender y crecer, sin dejar de ser auténtico y fiel a los principios divinos. En Colosenses 3:23 de la mañana,
encontramos un versículo poderoso que resume este principio y nos da una guía clara para nuestra vida diaria. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo no solo es un llamado a la acción, sino una profunda enseñanza sobre la motivación correcta al realizar cualquier tarea, por pequeña que sea. Si lo vemos en su totalidad, nos dice que todo lo que hagamos debe ser realizado con el corazón dispuesto, como si lo estuviéramos haciendo directamente para Dios, y no solo para agradar a las personas que están observando o para recibir la validación humana. Es fácil caer en la trampa de hacer las cosas solo para ser vistos, para recibir elogios o para lograr reconocimiento, pero el verdadero propósito de nuestras acciones es honrar a Dios en todo lo que hacemos. Este principio es, en muchas formas, la clave que abre puertas invisibles. En un mundo que premia la mediocridad, el esfuerzo mínimo y la rapidez por encima de la calidad, la excelencia práctica sobresale, se distingue y, sin lugar a dudas, atrae el favor de Dios. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en que, cuando trabajamos como si Jesús mismo fuera nuestro cliente, jefe o socio, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Nuestro esfuerzo se convierte en honra, y esa honra, a su vez, abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. La excelencia, entonces, se convierte en un catalizador divino que lleva nuestras acciones más allá de lo ordinario y las convierte en algo poderoso. Muchos de nosotros anhelamos la multiplicación de Dios en nuestras vidas. Queremos ver más frutos de nuestro trabajo, más bendiciones, más oportunidades. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros trabajamos con mediocridad. Queremos ver resultados extraordinarios, pero no estamos dispuestos a poner el esfuerzo necesario en lo que estamos haciendo. Queremos lo mejor sin estar dispuestos a hacer lo mejor. Dios no bendice el descuido, ni la falta de atención al detalle, ni la falta de esfuerzo. Si deseamos ser multiplicados, debemos ser fieles y dedicados a la excelencia, incluso en las cosas pequeñas. Tomemos como ejemplo la película Toy Story, un clásico que marcó un antes y un después en la industria del cine. Esta película no solo fue un hito de animación, sino que fue creada con un nivel de detalle meticuloso en cada aspecto, desde los personajes hasta la música, el guión y la producción. Cada escena fue diseñada con excepcionalidad y cuidado, y esto no solo hizo que fuera un éxito, sino que impactó generaciones. Este es el resultado de la excelencia. Nunca es solo un producto de calidad, es una obra que deja una huella en el mundo. Y todo eso se construyó a través de la dedicación constante a cada detalle. Eso es excelencia, no es conformarse con lo mínimo, sino ir más allá para hacer que cada aspecto sea lo mejor que puede ser. Ahora, piensa en ti mismo. Si hoy solo puedes vender pan casero, entonces hazlo el mejor pan del barrio. Si enseñas, no lo hagas solo por obligación, hazlo con pasión, con el deseo de impactar a tus estudiantes, de hacer una diferencia real en sus vidas. Si estás emprendiendo un negocio, trata tu negocio como si fuera un templo para servir a Dios, no como un simple medio para ganar dinero. El propósito detrás de lo que haces debe ser mucho más grande que la meta de obtener ganancias. Hazlo con excelencia, porque es una forma de honrar a Dios, de representar su grandeza a través de lo que haces. Muchos fracasan no porque carezcan de talento, sino porque carecen de excelencia. La falta de excelencia en las pequeñas cosas genera grandes oportunidades perdidas. La excelencia es lo que hace la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, entre el éxito duradero y el fracaso. Sin la dedicación a la excelencia, incluso el talento puede desvanecerse. Cuando no trabajas con esmero, lo que podrías haber logrado se queda en el camino. La clave está en hacer las cosas bien, sin importar cuán pequeñas parezcan. Dios honra a quien honra. Esto significa que cuando decides hacer todo para Él, no solo trabajas para ti mismo o para tu propio beneficio, sino que reconoces que Él es el dueño de todo lo que tienes y todo lo que haces. Cuando trabajas con la intención de honrar a Dios, Él se convierte en tu respaldo y conexión divina. Te acompaña, te guía y te favorece. La excelencia no solo te da buenos resultados, sino que te pone en una posición donde Dios puede usar tu trabajo para alcanzar algo más grande que tú mismo. La excelencia abre puertas que la oración sola no puede abrir.
La oración es poderosa, pero Dios también busca coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. Si pedimos favor, bendición y éxito, pero no ponemos nuestro esfuerzo en alineación con lo que oramos, estamos dando señales mixtas. Dios desea ver que actuamos conforme a su voluntad. Es por eso que la excelencia y la acción son la expresión de nuestra fe genuina. Ahora te invito a hacer algo profético. Escribe en los comentarios: yo decido vivir con excelencia para la gloria de Dios. Esta simple declaración es poderosa. Cada palabra tiene poder. Cuando la declares con fe, no solo estás afirmando tu compromiso con la excelencia, sino que estás alineando tu corazón con la voluntad de Dios. Esa declaración cambiará tu actitud, cambiará la forma en que trabajas, y algo dentro de ti comenzará a alinearse con el cielo. La fe puesta en acción se convierte en un motor de transformación en tu vida. El cuarto principio que transforma no solo nuestra vida financiera, sino toda nuestra perspectiva sobre la administración de los recursos, es el orden financiero. Dios no multiplica el caos, Él es un Dios de orden. Desde el principio de la creación, Dios estableció orden en el universo. Vemos cómo en la obra de la creación, todo fue organizado antes de ser multiplicado. Primero organizó la luz, la tierra, las aguas, los cielos, antes de llenar la tierra con vida. Este principio de orden no solo aplica a las áreas visibles de la vida, sino también a nuestras finanzas. Antes de que Dios pueda multiplicar lo que tienes, es necesario que pongas orden en lo que ya tienes. Muchos oran por abundancia, por bendición financiera, por un aumento de ingresos, pero viven en desorden. Están desorganizados en sus finanzas, no tienen un presupuesto, no tienen control sobre sus gastos, y lo peor de todo, no tienen una visión clara de lo que quieren lograr. Es como sembrar semillas sin prepararlas correctamente, sin tener un plan para cuidarlas y verlas crecer. Dios no multiplica lo que no está listo para recibir más. Si nuestra vida financiera está en caos, ¿cómo puede Él darnos más recursos? Dios es un Dios de orden, y Él espera que nosotros también lo seamos con lo que ya tenemos. En Proverbios 21:5 encontramos una clave poderosa. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura al desastre. Este versículo no solo habla de la importancia de tener planes, sino también de la calidad y dedicación con la que los hacemos. El diligente es aquel que actúa con orden, con sabiduría y con prudencia. No se apresura a tomar decisiones impulsivas, ni busca atajos. Sabe que la verdadera prosperidad llega cuando hay una estrategia clara y un enfoque en el detalle. Por el contrario, el que vive en desorden tiende a precipitarse, tomando decisiones impulsivas que lo llevan al desastre. Dios quiere que seamos diligentes, que pongamos orden en lo que tenemos, para que Él pueda multiplicar lo que ya hemos administrado bien. El orden financiero es mucho más espiritual de lo que parece. No se trata solo de tener números bien organizados en una hoja de cálculo. Va mucho más allá. El orden es una responsabilidad con los recursos que Dios te ha confiado, porque esos recursos no te pertenecen, son prestados por Dios para que los administres con sabiduría. Cada peso que recibes es una oportunidad de honrar a Dios. Cuando vivimos en desorden, estamos siendo irresponsables con lo que Él nos ha dado. Y, lo que es peor, el desorden financiero puede ser un ladrón silencioso en nuestras vidas, robándonos la paz, la seguridad y la capacidad de prosperar. El desorden financiero se manifiesta de muchas formas: gastos impulsivos, suscripciones olvidadas, deudas evitables. ¿Cuántos de nosotros hemos gastado sin pensar, sin planificación? A veces caemos en la tentación de hacer compras innecesarias, sin darnos cuenta de que esas pequeñas decisiones pueden llevarnos a una gran falta de estabilidad. Las suscripciones que no usamos o las deudas de tarjetas de crédito que no controlamos, son como agujeros por los que se va el dinero, y eso nos impide avanzar hacia una vida financiera saludable. Y lo peor de todo es justificar este desorden diciendo, Dios proveerá, sin aplicar la sabiduría que Él mismo nos ha dado. Es cierto que Dios proveerá, pero también nos da la responsabilidad de administrar bien lo que ya tenemos. Ordenar nuestras finanzas no nos hace menos espirituales, al contrario, es una forma de honrar la provisión divina. Si realmente confiamos en la provisión de Dios,
Debemos ser responsables con lo que Él nos ha dado. El hecho de que confiemos en su provisión no significa que debamos dejar todo al azar. La sabiduría y el orden son esenciales en la vida cristiana, y debemos aplicar esos principios para que nuestra vida financiera sea un testimonio de nuestra fe. Incluso Jesús mismo nos dio una lección de orden cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de repartir los panes y peces, primero organizó a la multitud. Los hizo sentarse por grupos, en orden, antes de que la bendición fuera distribuida. Jesús no hizo todo de forma desorganizada. Había un plan, un orden divino que permitió que la multiplicación fuera eficaz. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si no tenemos estructura, si no tenemos un plan claro y bien organizado, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé más? ¿Tienes estructura para recibir lo que estás pidiendo? Te invito a hacerte algunas preguntas claves. ¿Cuánto gastas realmente cada mes? ¿Tienes claro en qué estás invirtiendo tu dinero? ¿Dónde puedes reducir gastos innecesarios? A veces, solo hacer pequeños ajustes en nuestros hábitos de consumo puede liberar recursos valiosos. ¿Tienes un fondo de emergencia? Esto es crucial para tu seguridad financiera. Un fondo de emergencia te da la paz de saber que no estarás completamente vulnerable si surge una situación inesperada. Tus metas financieras están alineadas con tu propósito. ¿Tienes una visión clara de hacia dónde quieres ir con tu vida financiera? ¿Te has sentado alguna vez a planificar tu futuro económico? Si no sabes responder a estas preguntas, no es falta de fe, es falta de orden. Y el orden es la base sobre la que se asienta la abundancia. No es suficiente con orar y esperar que todo caiga del cielo sin tener un plan y sin ser responsables con lo que Dios nos ha confiado. Si vivimos desordenadamente, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé más? Él espera que tomemos responsabilidad de lo que tenemos, para poder darnos más en su tiempo perfecto. En mi vida personal, tuve que aprender que no se trata de cuánto gano, sino de cómo administro lo que ya tengo. Muchas veces, las bendiciones de Dios no se ven porque no estamos preparados para recibirlas. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo puede Dios darnos lo mucho? Esta lección de orden me ha ayudado a ver que el desorden financiero no solo nos priva de la abundancia, sino que también roba nuestra paz y estabilidad emocional. Así que, si sientes que tus finanzas están en caos o no sabes por dónde empezar, comienza con pequeños pasos. Haz un presupuesto, organiza tus gastos, y empieza a establecer un plan claro para tu futuro financiero. Hazlo hoy mismo. Dios quiere bendecir tu vida financiera, pero el orden es esencial para recibir esa bendición. Recuerda, la mayordomía financiera no solo se trata de lo que recibimos, sino de cómo administramos lo que ya tenemos. Cuando ponemos orden en nuestras finanzas, activamos una promesa mayor, y eso nos posiciona para una vida de abundancia y paz financiera, tal como Dios lo desea para nosotros. El quinto principio que da forma a nuestra vida y nuestra herencia es el legado. Este principio nos desafía a mirar más allá del presente y a pensar en lo que estamos construyendo para el futuro. Lo que construyes debe ir más allá de ti mismo. Uno de los mayores errores que podemos cometer es vivir solo para el aquí y ahora, enfocándonos exclusivamente en las necesidades y deseos inmediatos. Dios, sin embargo, nos llama a algo mucho más grande. Nos llama a dejar un impacto que trascienda generaciones, a vivir con la visión de que nuestra vida tiene un propósito eterno. El legado es un reflejo de lo que estamos haciendo hoy, pero con la vista puesta en lo que dejaremos a las futuras generaciones. En Proverbios 1:22 de la tarde, encontramos un versículo que resume esta idea a la perfección. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Este versículo nos habla de un principio clave. El legado no es solo dinero, es visión, valores, influencia y bendición. Vivir para hoy, centrado solo en lo que queremos disfrutar en este momento, es una mentalidad limitada que nos hace perder de vista el panorama completo. Una mente limitada piensa solo en el fin de mes, en el salario que recibimos cada mes, en las cosas que necesitamos comprar hoy. Pero una mente de rey no piensa en los próximos 30 años, en los próximos 50 años, en las generaciones venideras. ¿Qué estamos edificando hoy que permanecerá después de nosotros? ¿Dejarás a tus hijos solo deudas o también oportunidades?
¿Los estás preparando para que prosperen o los estás dejando en la misma lucha en la que tú mismo te encuentras? El legado comienza con intención. No se trata de un accidente ni de esperar que las cosas sucedan por sí solas. El legado requiere visión, planificación y propósito. No necesitas ser millonario para dejar un legado significativo. Si miramos a Jesús, vemos un ejemplo claro de un legado que no se construyó con riquezas materiales, sino con la inversión en personas, en relaciones, en líderes. Jesús vivió apenas 33 años en la tierra, un tiempo corto en comparación con muchas otras vidas, pero su legado impacta hasta hoy. Él sembró en las vidas de sus discípulos, formó líderes, dejó principios que hoy guían a millones de personas en todo el mundo. Jesús vivió con propósito, y ese propósito se convirtió en un legado eterno. A través de su vida y enseñanzas, dejó un impacto que sigue transformando corazones y sociedades. Ahora, piensa en Juana, una vendedora ambulante. Juana no era rica en dinero, pero fue millonaria en impacto. Cada día, separaba un porcentaje de sus ganancias para ayudar a una escuela infantil en su comunidad. Aunque su contribución económica no era grande, su legado de generosidad y amor fue mucho más grande que cualquier suma de dinero. Su impacto se midió no por lo que poseía, sino por lo que daba. Cuando tu riqueza se convierte en un puente de vida para otros, cuando tu tiempo, tu talento y tus recursos se utilizan para edificar la vida de las personas que te rodean, entras en un ciclo celestial de provisión y multiplicación sobrenatural. Dios honra a aquellos que piensan en el bienestar de los demás, que invierten en los demás sin esperar nada a cambio. Muchos fracasan porque solo piensan en sí mismos. Nos vemos atrapados en la carrera por el éxito personal, buscando enriquecernos a costa de los demás, y olvidamos que la verdadera grandeza proviene de dar, de sembrar en los demás. Dios honra a aquellos que piensan en términos de reino, que se preguntan no solo ¿cómo me va a mí?, sino también ¿cómo puedo impactar positivamente la vida de los demás? Dios honra a quienes sirven con sus ganancias y a quienes invierten sin esperar devolución, porque esos son los que entienden el principio del reino de Dios. Es mejor dar que recibir. El legado también se construye a través de palabras y acciones. Enseña prosperidad con fe a tus hijos. No les dejes solo las riquezas materiales, dales el conocimiento para que puedan ser sabios en su administración. Comparte tus aprendizajes, no ocultes tus fracasos, porque los fracasos son parte de la enseñanza. El sabio deja registros que trascienden, y esos registros no son solo libros o dinero, sino las lecciones de vida, los principios que enseña y las decisiones sabias que toma. El legado no se mide solo por lo que has logrado, sino por lo que has dejado en los demás. Tu legado se construye también en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que no se puede medir con dinero. Las oraciones silenciosas que haces por tus hijos, por tu comunidad, por tus amigos, tienen un impacto eterno. Las decisiones silenciosas, como perdonar cuando nadie te ve, los sacrificios hechos con amor que nadie reconoce, todo eso crea un eco eterno. Esos son los momentos en que realmente estás sembrando el futuro, cuando las cosas que haces no buscan reconocimiento ni fama, sino que simplemente nacen de un corazón lleno de amor y obediencia a Dios. Cada sacrificio que haces, cada acción tomada con la intención de edificar a los demás, construye tu legado. A veces, no se trata de lo que logras a gran escala, sino de lo que construyes día a día, con cada pequeño acto. El legado no se construye de un solo golpe, sino que es el resultado de acciones diarias, de vivir con propósito, de invertir en las vidas de los demás y de no rendirse, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Cuando decides vivir con un propósito más grande que tus propios deseos, cuando tus recursos no son solo para tu beneficio, sino para ayudar, enseñar, influir y transformar vidas, te conviertes en un canal a través del cual Dios puede extender su mano a otras personas. El legado verdadero no es el que simplemente permanece después de ti, es el que sigue creciendo a través de las generaciones, el que se multiplica porque es un legado de fe, amor y propósito divino. Conclusión: cada uno de estos principios, cuando son vividos con fe, sabiduría y constancia, tiene el poder de transformar por completo no solo tus finanzas, sino también tu propósito y tu legado.
No estamos hablando solo de simples conceptos motivacionales o de estrategias pasajeras, sino de verdades espirituales profundas que, cuando se aplican de manera práctica, pueden traer resultados trascendentales. Estos principios no son invenciones humanas, sino revelaciones divinas que han sido aplicadas y vividas por hombres y mujeres que, al igual que tú, decidieron honrar a Dios con sus finanzas, con su trabajo y con su vida. Cada uno de estos principios tiene el poder de cambiar no solo el curso de tu economía, sino también la manera en que ves tu propósito en la vida. Cuando tomamos la decisión consciente de vivir con un corazón alineado con los principios de Dios, de ser mayordomos responsables, de vivir con excelencia, de dejar un legado que trascienda, estamos abriendo las puertas a una vida de abundancia que va más allá de lo material. Es una abundancia que abarca todos los aspectos de la vida: paz interior, relaciones saludables, una mentalidad de crecimiento y, lo más importante, la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con el propósito divino para el cual fuimos creados. Si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Es porque tu corazón busca más que una mejora superficial o un cambio temporal. Si estás aquí, es porque Dios te está llamando a algo más grande, algo más profundo, algo que perdure más allá de tu vida terrenal. Dios honra a quienes buscan con sinceridad, a quienes tienen el deseo de vivir conforme a su voluntad, y a quienes están dispuestos a tomar los pasos necesarios para que su propósito se cumpla a través de sus finanzas. Esta búsqueda sincera es la que te llevará a experimentar los frutos de la obediencia, la fe y la sabiduría aplicada. No es un camino fácil, pero es el camino que trae paz, prosperidad y propósito duradero. Te invito a que tomes un paso más y dejes tu petición de oración en los comentarios. Puede ser una petición relacionada con tus finanzas, con tu familia, con la sabiduría para tomar decisiones, o cualquier otra necesidad en tu vida. Estamos aquí para orar contigo y por ti, porque en comunidad nos fortalecemos. La oración compartida es poderosa y, al unir nuestras voces y corazones en fe, sabemos que Dios responde a las oraciones de su pueblo. No estamos solos en este camino, y juntos, podemos avanzar mucho más lejos. Además, te animo a que, al final de este video, explores la playlist especial que hemos preparado para ti. En esta lista de reproducción encontrarás más contenido sobre estos principios bíblicos que te ayudarán a profundizar aún más en los fundamentos de negocios y prosperidad desde una perspectiva cristiana. No te detengas aquí, no dejes que este conocimiento se quede solo en palabras. Estudia, aplica lo aprendido y sigue creciendo en tu comprensión y habilidad para vivir según los principios del reino de Dios. Cuando te sumerges en estos principios y los haces parte de tu vida diaria, verás cambios reales, duraderos y significativos. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sabes que puede ayudar a alguien más, compártelo con otros. No guardes para ti solo lo que has aprendido. Cuando honras a Dios en tu economía, cuando aplicas estos principios con fidelidad, Él se encarga de multiplicar todo lo demás. La prosperidad no solo se mide en lo material, sino en todos los aspectos de tu vida. Y cuando vives bajo los principios de Dios, ves cómo Él multiplica lo que has sembrado en fe. Que el Señor te bendiga abundantemente en cada área de tu vida. Que encuentres paz en tus decisiones financieras, claridad en tu propósito y prosperidad en todo lo que emprendas. Que vivas con la certeza de que, al honrar a Dios en lo que haces, Él no solo te bendecirá, sino que te llevará a un nivel de abundancia y propósito que nunca imaginaste. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos más principios de vida, finanzas y sabiduría divina. Recuerda que cada paso que tomas con fe te acerca más al cumplimiento de los planes perfectos que Dios tiene para ti.